pantalla ahora. Ya, ¿están viendo el PowerPoint ahora o no? ¿Me pueden, porfa, Sí, confirmar? Ya, súper. Ya, chiquillos, entonces hoy día, chiquillos, chiquillas, nos toca ver el tema de teorema de Tales, que habíamos quedado según... A ver, déjenme admitir a una persona. Ahí está. Ya, habíamos quedado entonces, según nuestro programa que va acá, que como comentamos la semana pasada, estamos un poco atrasados por los problemas que tuve hace una semana atrás, y estamos, ¿cierto?, en semejanza, proporcionalidad y homotesia 2, teorema de Tales, tenemos que ver hoy día. Y este tema lo terminamos la próxima semana con concepto y propiedades de homotesia. Con eso ya terminaríamos esta parte y después ya nos quedaría solo geometría analítica para terminar. Entonces hoy día vamos a ver solamente el teorema, o bueno, los teoremas de Tales y ver resolución de problemas con respecto a lo mismo. Vamos a ver también un problema que con este tópico que estaba en el ensayo de Emre también. Ya, entonces, los teoremas de Tales en general, o los que vamos a ver acá, son tres. Sí, sin embargo, igual les voy a mostrar algunas otras propiedades que están relativamente relacionadas con esto. Denme un segundo, un segundo. Ya. Acá entonces tenemos dos teoremas. El primero dice, si varias paralelas determinan segmentos iguales en una o dos rectas transversales, determinan segmentos iguales a la otra transversal. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, lo que nos tenemos que fijar acá es en el dibujo y también en el recuadro celeste que está acá al costado. Entonces, si nosotros tenemos dos segmentos, los segmentos se llaman T y T', ¿sí? Que son estos dos que están acá, que evidentemente son líneas que en algún momento se van a juntar en el plano, son nuestros segmentos. Y a ese segmento se corta con líneas que son paralelas. Las líneas paralelas están dadas por los segmentos AA', BB', CC', ¿sí? Esos son los segmentos que son paralelos. Recuerden que para usar el teorema de Tales nos tienen que decir explícitamente que las líneas son paralelas. Acuérdense que si no nos dicen eso, no podemos utilizarlo. Ya, entonces acá en el recuadro celeste que está acá al costado dice, si AA', BB' y CC' son paralelas y T y T' son transversales, entonces lo que se cumple es lo que está acá abajo, que dice, el segmento AB, este pedacito, es ABC, acuérdense que así se lee una proporción. Si bien se anota como una fracción, ¿cierto? Y de hecho lo tratamos matemáticamente como una fracción, para leerlo se lee como una proporción. Acuérdense de las razones y las proporciones, que se pasan de hecho como en octavo, pero tenemos que recordar, ¿cierto?, cómo se leían, y es así. El segmento AB es ABC, el igual se lee como A' y B' es A, B', C', ¿sí? Así se lee. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que el segmento AB dividido por el segmento BC, esa división o ese factor que me genera esa división tiene que ser el mismo factor que me va a generar la división de los segmentos que están a la derecha. Es decir, si yo divido AB', lo divido entre BC', ese factor que me va a dar la división tiene que ser el mismo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esto. El teorema 2 es relativamente parecido, lo encontramos acá abajo en este, nos fijamos de nuevo en el cuadro y nos fijamos de nuevo en el dibujo, aunque el dibujo es el mismo. Pero si se fijan en el cuadro, hay una cierta variación. Dice, AB es a AC, si se fijan, ¿cierto? Ahora toma el segmento completo. El denominador tiene el segmento completo, desde la A hasta la C. Entonces, AB es a AC, como AB' es a AC'.
Esos son los dos teoremas fundamentales que nosotros tenemos de Tales inicialmente, que son abordados o enfocados a segmentos. Tales también tiene otro teorema enfocado a triángulo, que también lo vamos a ver. Pero vamos a partir por estos dos. Déjenme admitir a alguien, un segundo. Ya. Ya, entonces, esos son los dos principales teoremas. Ahora, no quiero detenerme mucho aquí explicando más con letra y todo. Quiero que inmediatamente, ojalá, tratemos de resolver ejemplos. Acá tenemos un ejemplo y acá tenemos otro ejemplo. Y acá vamos a abordar el problema que salía en la prueba del ensayo del DEMRE, que este yo creo que puede ser uno de los ejercicios más complejos con Tales, así que si logramos resolver el ejercicio 41, yo creo que ya no tendremos problema en resolver cualquiera. Ya, vamos a partir por este que está acá, y de hecho es una mini ayuda porque este ejercicio está en la guía de octubre aparece este ejercicio. Así que vamos a ver cómo nos va con esto, y los demás lo realizan ustedes. O sea, obviamente, entendiendo los demás lo realizan ustedes a los que salen en la guía. Pues obviamente los ejemplos, la idea es que los resolvamos todos acá. Ya, entonces, fíjense en el dibujo de la figura 1. Tenemos nuestras líneas paralelas, ¿cierto? Aquí nos dicen en la figura 1, L1, L2 y L3 son paralelas. Acuérdense que ese símbolo, ¿cierto? De las dos rayitas como diagonales significa paralelo. Entonces tenemos que tener ojo con eso. Acuérdense que el teorema de Tales se aplica solamente si hay líneas paralelas. Entonces nos dicen, un segundo, nos dicen, ¿cierto? L1, L2 y L3 son líneas paralelas y los segmentos nos dicen que desde L1 hasta L3 mide X, desde L2 a L3 mide 24. Ahora, si nos vamos para el otro extremo, de A a L2 mide X más 4 y de L2 hasta B, ese segmento mide 40 centímetros. Entonces nosotros acá agregamos o podemos partir formando nuestra proporción. Acuérdense que nosotros teníamos dos formas de formar la proporción, ¿cierto? Como L1, L1, L2 es a L2, L3, ¿cierto? Y la otra era de L1 a L2, ¿cierto? Era L1, L2 es a L1 y L3, dependiendo de cuál de los dos teoremas vamos a utilizar. Acuérdense que tenemos el teorema 1, ¿cierto? Que relaciona AB con BC, y tenemos el teorema 2, que relaciona AB con AC, ¿sí? Con la suma de los dos segmentos. Entonces nosotros en realidad somos bien libres para poder elegir cuál de los dos teoremas nos conviene utilizar. En este caso, vamos a utilizar el teorema 1. Si utilizamos el teorema 1, denme un segundo, acá. Si utilizamos el teorema 1, denme un segundo, ya. Tenemos que formar, ¿cierto?, nuestra proporción. Y para formar nuestra proporción necesitamos, ¿cierto?, una fracción a la izquierda y una fracción a la derecha. Denme un segundo, déjenme admitir a alguien. Ya. Ya. Si se fijan entonces, si voy a utilizar el teorema 1, tengo que utilizar, o necesito en el numerador, primero, colocar cuánto mide el segmento L1, L2, mirando el segmento de la izquierda. Siempre recordemos que estamos mirando el recuadro en celeste. ¿Sí? El recuadro en celeste estamos mirando. AB es ABC, como AB' es ABC'. Entonces, el segmento AB, que en este caso sería desde L1 a L2, yo no sé cuánto mide, pero yo sé que el segmento completo mide X y también sé que el segmento de abajo mide 24. Entonces, ¿cuánto me diría desde L1 hasta L2? X menos 24. Y menos 24, ¿verdad? El segmento largo menos el segmento que está bajito me daría la medida del segmento L1, L2. Entonces, perfecto, X menos 24. Ahí yo ya tengo
la medida desde L1 hasta L2. Ese segmento es A, ¿cierto? En la parte de abajo colocamos desde L2 a L3, que ese dato ya está, ¿cierto? Ya sabemos que es 24. Ahora nos vamos a la parte de la derecha y hacemos exactamente lo mismo. El de arriba no tenemos ni siquiera que calcularlo porque lo dan, ¿cierto? Es x más 4. Y el de abajo también lo dan, es 40. Y ahí ya tenemos lista nuestra proporción utilizando, ¿cierto?, el teorema 1. Listo. Ahora que tenemos nuestra proporción, la trabajamos matemáticamente tal cual como sabemos trabajar este tipo de ecuaciones. Siempre que trabajemos con tales, se nos va a formar una ecuación, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajarla como tal. En la parte de abajo tenemos dos denominadores que son números, entonces perfectamente los podemos pasar multiplicando al lado contrario inmediatamente. Entonces, el 40, que está dividiendo al lado derecho, lo paso multiplicando al lado izquierdo a todo mi paréntesis, que sería x menos 24. Y el 24, que está en el denominador a la izquierda, pasa multiplicando a la derecha, ¿cierto?, al numerador, que sería entonces 24 multiplicado por x más 4. ¿Se entendió ese paso? Acuérdense que aquí hay un por, al igual que acá, ¿cierto? Hay un por. Ya, ese sería nuestro segundo paso. Si no entienden un paso, porfa, vayan parándome al tiro. Ya, entonces lo único que hicimos fue pasar multiplicando los denominadores al lado contrario. Ahora tenemos que realizar la multiplicación. Entonces nos va a quedar el primer factor, ¿cierto? 40x, ¿cierto? Si multiplicamos 40 por x, nos queda 40x. Y si multiplicamos 40 por 24, el 40 es positivo, el 24 es negativo, por lo tanto el resultado va a ser negativo, ¿cierto? Y 40 por 24, 960. Eso va a ser igual a, x, a 24 por x, que es 24x, más, ¿cierto? Porque en este caso el 24 es positivo y el 4 también es positivo, entonces acá colocamos un más, y 24 por 4 es 96. Realizamos ya las multiplicaciones. Ahora, ¿cierto? Lo único que nos basta por hacer sería agrupar las x a un lado y los números al otro. Entonces, al lado de la izquierda vamos a agrupar las x, nos queda 40x menos 24x, y al lado de la derecha nos quedaría 96, y el 96 que está negativo pasa a positivo. 960, perdón. Restamos entonces 40 menos 24 y nos queda 16. No, ¿dónde estoy notando? $16x nos queda entonces al lado de la izquierda. Y 96 más 960, 1056. Finalmente entonces lo único que nos bastaría hacer sería pasar dividiendo el 16 al lado contrario. Y finalmente x sería igual a la división, ¿cierto?, de 1056 dividido en 16. Y eso nos da 66. Si se fijan, ¿cierto?, siempre que nosotros lleguemos al resultado, ese resultado va a estar en las alternativas. La E, ¿cierto? ¿Quién había llegado? Ahí está. Acuérdense siempre que cuando ustedes lleguen a un resultado, no lleguen y marquen, ¿cierto? Porque aquí no nos están preguntando por X, nos están preguntando por el segmento AB. Entonces acá llegamos a 66, no marquen la E, porque claramente, ¿cierto?, la E no debiese ser, porque X mide 66, pero a nosotros nos están pidiendo por el segmento AB. Y el segmento AB está compuesto de dos pequeños segmentos. El segmento que es X más 4 y el segmento que es 40. Tendríamos que sumar ambos segmentos para poder obtener el segmento AB, que es el que nos preguntan. Si X mide 66
el primer segmento, ¿cierto?, mediría 70, porque mide 66 más 4, nos da 70. Y 70 más 40 nos daría la respuesta final, ¿cierto?, que en este caso sería 70 más 40, 110, alternativa A. Déjenme admitir a alguien. Ya. Dudas, preguntas con este ejercicio. Utilizamos entonces acá el teorema 1. Voy a anotarlo acá. Teorema 1. Utilizamos el teorema 1, ¿cierto? Formamos la proporción y una vez que formamos la proporción, lo único que hicimos fue trabajo algebraico. Nada más, para obtener el valor de x. Una vez obtenido el valor de x, ¿cierto? Reemplazamos su valor en estos dos segmentos que están a la derecha para poder obtener el valor del segmento AB. Sería entonces la A. Ejercicio 2. En la figura, ¿cierto? Nos muestran la misma figura que estábamos viendo antes, o algo muy parecido. Nos dicen que las tres líneas efectivamente son paralelas, entonces pues, ya sabemos que podemos utilizar tales. Y nos preguntan por el valor de x y nos preguntan también por el valor del segmento AE, por el valor de este segmento completo, de AC más CE, ¿sí? Todo este segmento que está acá. Y nos dan ciertas medidas. Nos dicen que AC mide 2x, nos dicen que CE mide x más 7, nos dicen que BD mide 3 y que DF mide 5. Entonces nos dieron todas las medidas. Llegamos, ¿cierto? Y formamos nuestra proporción inmediatamente. Siempre que puedan basarse en el teorema 1, básense en él. Ahora, si es que falta información, vean si es que es posible utilizar el teorema 2. En este caso, es posible utilizar el teorema 1. Entonces partimos utilizando ese teorema. Colocamos entonces nuestras fracciones. Siempre partimos desde esta base, ¿cierto? Para formar nuestra proporción. En la parte de arriba, ¿cierto? Iría a C. Acuérdense que las letras pueden ir variando siempre. No significa, ¿cierto?, que siempre va a ser A, B, C en un lado y las demás letras en el otro. ¿Sí? Las letras siempre las varían, así que ojo con eso. El primer segmento que tiene que ir acá arriba sería AC. Pero yo ya sé esa medida, ¿cierto? Es 2x. Ese segmento, ¿cierto?, va en el numerador y en el denominador va el segmento CE. CE también tengo su medida, es x más 7. Colocamos x más 7. En la parte de la derecha van los segmentos que están efectivamente a la derecha. En la parte de arriba tendríamos que colocar el segmento BD, cuya medida también la sabemos, es 3. Y en el denominador de esta fracción, ¿cierto?, y de esta proporción iría el segmento DF, que también lo conocemos, y mide 5. Esa sería nuestra proporción. Estamos listos. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer, ¿cierto?, lo que sabemos es realizar trabajo algebraico. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Los denominadores los pasamos multiplicando los lados contrarios. Entonces, en el lado de la izquierda, primero me va a quedar 5 multiplicado, ¿cierto?, por 2x. Y en la parte de la derecha, el número que voy a pasar multiplicando va a ser el factor completo que está en el denominador a la izquierda, es decir, x más 7. X más 7 lo paso multiplicando y ese factor multiplicaría al 3, que ya está, ¿cierto?, en ese numerador de esa fracción. Una vez entonces que pasamos multiplicando los números y los factores a los lados contrarios, hacemos la multiplicación. Nos queda 5 por 2x. Nos queda 10x entonces a la izquierda. A la derecha tenemos que hacer la multiplicación por ambos factores. Entonces nos quedaría x por 3, que ya sabemos que es 3x. Y nos quedaría la multiplicación de 7 por 3. Ambos son positivos, por lo tanto coloco el signo más. Y 7 por 3, ¿cierto?, nos da ese 21. Una vez que estamos en este paso, ¿cierto?, basta agrupar la x a un lado, los números al otro, para obtener el resultado final. Entonces el 3x que está sumando lo paso restando al lado contrario, me quedaría 10x menos 3x, eso nos da 7x, y al lado de la derecha nos sigue dando el 21,
que no tuvimos con quién sumarlo. Y ya tenemos listo el resultado final, ¿cierto? Basta pasar dividiendo el 7 que acompaña nuestra incógnita, ¿cierto? Que la está multiplicando, lo pasamos dividiendo el lado contrario, entonces nos queda la x solita, y al lado contrario nos quedaría 21 dividido por 7, que eso también ya lo sabemos, es 3. Por lo tanto, ya dimos respuesta a la primera pregunta, que nos preguntaba, ¿cierto?, el valor de x, y ahora nos preguntan por el valor del segmento AE, este valor completo. Acuérdense que el segmento AE está compuesto por AC más CE. AC mide 2x, por lo tanto, si mide 2x ese segmento, y ya sabemos que x mide 3, ya sabemos, ¿cierto?, que el segmento AC, voy a poner con mayúscula, ya sabemos que el segmento AC mide 6, y también sabemos que el segmento CE mide x más 7, si x mide 3, 3 más 7, 10. Por lo tanto, ¿cierto? Ya tendríamos nuestra respuesta, y nuestra respuesta sería que el segmento AE tiene que ser 16, que sería la suma de los dos segmentos que calculamos recién. ¿Dudas con el ejercicio anterior o con este ejercicio? ¿Recordaban el teorema de Tales? ¿O estoy solo? ¿Ya se fueron? No, seguimos acá. No, aquí estamos. Ah, ya, muy bien. Más le vale. Ya, pero yo no sé en realidad si puedo seguir, si no puedo seguir, si está un poco claro, si en realidad no están nada, o si en general se acordaban de esto y están recordando bien. No, yo creo que vamos bien. Ya. Porque el siguiente ejercicio es el que estaba en el DEMRE, y este tiene una complejidad un poquito mayor. Un poquito mayor, ni tan mayor, pero solo un poquito. Ahora vamos a ver por qué. Ya, acá la pregunta 41 que estamos viendo todos ahora, es exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Tengo la recta L4 y L5 que son segmentos, y tengo las rectas L1, L2 y L3 que nos dicen que son paralelas, ¿cierto? Acá abajito nos dice que efectivamente esas tres rectas son paralelas. ¿Podemos usar tales? Sí. ¿Podemos usar el teorema 1 como lo hemos usado anteriormente en las preguntas anteriores? Yo por mientras voy a ingresar la ecuación con las fracciones. Ahí está. Ya, ¿qué coloco en el cuadrito que acabo de marcar? ¿Qué escribo? Vamos, alguien que se aventure. ¿Dijimos dos? X más 2. Perfecto. Y en el denominador, ¿qué escribo? X menos 3. X menos 3. Perfecto. Ahora nos pasamos, ¿cierto? Y nos vamos a los segmentos de la derecha. Por lo tanto, acá también nos vamos a la derecha en las fracciones. ¿Qué escribo acá arriba? 2x más 4. 2x más 4. Excelente. ¿Y en la parte de abajo? X más 5. X más 5. Listo. Perfecto. Tenemos nuestra proporción. Ahí está. Bueno, la complejidad salta a la vista, ¿cierto? Tenemos X en todas partes. Si tenemos X en todas partes, seguramente voy a tener que multiplicar alguna X por otra X y se nos va a formar una ecuación de segundo grado. Es lo más probable que nos pase eso, ¿cierto? Tarde o temprano vamos a tener que multiplicar una X por otra. Pero
Acá ya todos sabemos resolver una ecuación de segundo grado, así que no sería un problema mayor. Pasamos multiplicando entonces al lado contrario. Ya sabemos, ¿cierto?, que esto es más o menos mecánico, ¿cierto? Ya sabemos que los denominadores pasan multiplicando a los lados contrarios. Entonces nos queda, al lado de la izquierda nos va a quedar el x más 5, que era el denominador de la derecha, pasa para la izquierda multiplicando. Y ese factor multiplica al numerador que ya estaba ahí, que era x más 2. Esto tiene que ser igual a el factor, ¿cierto?, o al denominador que estaba al lado izquierdo, que pasa multiplicando ahora al lado derecho, que sería x menos 3. Y este multiplica al numerador que ya estaba acá arriba, que era 2x más 4. Perfecto. Primer paso está listo. Tenemos que ahora multiplicar. Si multiplicamos entonces, acá nos quedaría el primer factor x por x. Así que se nos forma obviamente, x cuadrado. Luego multiplicamos entonces x por 2. X por 2, 2x. Nos vamos con el siguiente factor, ¿cierto? Ya multiplicamos el x del primer factor, ya lo multiplicamos por los dos factores del segundo factor. Ahora nos vamos al 5, que es el segundo factor del primero, ¿cierto? Y tenemos que multiplicarlo por los dos también del segundo. Entonces nos queda 5 por x, nos queda 5x, y finalmente 5 por 2 nos da 10. Como todo era en positivo, todo me da positivo. Ahora hacemos exactamente el mismo procedimiento al lado de la derecha. El primero que tenemos que multiplicar es x por 2x. Eso nos da 2x al cuadrado. Luego multiplicamos x por 4, 4x. Luego multiplicamos menos 3 por 2x, menos 6x. Y luego multiplicamos finalmente menos 3 por 4 positivo. Menos por más me vuelve a dar un negativo y 3 por 4 me da 12. Listo. Vamos a agrupar entonces, nosotros ya sabemos que si tengo una ecuación de primer grado, como los dos ejemplos anteriores, agrupamos la x en un lado y agrupamos los números en el otro lado. Pero cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática, nosotros sabemos, ¿cierto?, que nos conviene agrupar todo al mismo lado y al otro lado dejar un 0, ¿cierto? Ya sabemos que de esa forma se agrupan las ecuaciones de segundo grado. Entonces vamos a pasar todo al lado de la derecha y al lado de la izquierda vamos a formar el 0 que necesitamos. Acuérdense que da lo mismo que si el 0 va a la izquierda o a la derecha, da lo mismo. Generalmente se pone a la derecha, pero lo voy a colocar esta vez a la izquierda porque si yo paso esta x cuadrado a la derecha, la x cuadrado me daría en positiva y espero que me quede mejor positivo, ¿sí? Solo por eso. Ya, entonces, siguiente paso, sumar términos semejantes y agrupar todo a un puro lado que dijimos que va a ser al lado de la derecha. Entonces nos va a quedar 0 igual. Tengo acá 2x cuadrado y le voy a restar una x cuadrado. Por lo tanto me va a quedar solo una x cuadrado. ¿Cierto? 2x cuadrado menos una x cuadrado me queda una x cuadrado. Ahora, fijémonos en las x. Al lado de la izquierda tengo 7x positivas, ¿cierto? Que son estas 2 más estas 5. Tengo 7x acá. De hecho lo voy a cambiar al tiro, le voy a colocar 7x. Y al lado de la derecha tengo estas 4x menos 6x. 4 menos 6 menos 2x. Listo. Sumé términos semejantes a ambos lados. Estas 7x que están positivas pasan negativas al lado contrario. Entonces me va a quedar menos 2x menos 7x. Menos 2 menos 7 menos 9. Menos 9x. Y finalmente me faltan los números, ¿cierto? Tengo un 10 positivo que va a pasar negativo. Entonces me va a quedar menos 12 menos 10. Menos 12 menos 10
menos 22. Listo. Ahora que ya hicimos este paso, si a ustedes les complica ver el 0 a la izquierda, déjenlo a la derecha nomás. Se puede sin ningún problema. Y nos queda de la manera que ya conocemos una ecuación cuadrática. Tenemos que resolverla. Dos opciones. Siempre hay dos opciones, ¿cierto? Fórmula general, factorización. Siempre inclínense por factorización si es que es posible. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿existen dos números que multiplicados me den 22 y sumados o restados me den 9? Voy a seguir acá arriba. Para no ocupar la ecuación, o sea, la fórmula general, ¿cierto? Tratemos de, ojalá, si es que no, si es que podemos tratar de evitar ocupar la fórmula general. Ya, vamos, dos números que multiplicados me den 22 y sumados me den 9. 11 negativo y 2 positivo. 11 negativo, 2 positivo, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, acuérdense que para agrupar esto, recordando el método de factorización, los que no se recuerdan de ese método, ¿sí? Entonces, nos quedaría, siempre colocamos X, el primer número, el compañero nos dijo 11 negativo, abrimos el segundo paréntesis, volvemos a colocar nuestra X, y ahora el segundo número que dijo el compañero, que fue un 2 positivo. Y esto, obviamente, lo sigo igualando a 0, ¿cierto? A la derecha yo tengo un 0. ¿De qué nos sirve esto? Obviamente, si nosotros multiplicamos, ¿cierto? X por 2, menos 11 por X, menos 11 por 2, nos va a dar lo que tenemos acá abajo, ¿cierto? Eso, X cuadrado menos 9X menos 22. La idea es escribirlo de una forma conveniente. Si nosotros lo escribimos y logramos factorizar nuestra ecuación cuadrática de esta forma, ya estamos listos, porque nosotros ya sabemos que las soluciones van a ser los números que encontramos, pero con signos contrarios. Entonces nuestra X1 va a ser 11 positivo y nuestra X2 va a ser 2 negativo. Y esas son nuestras soluciones. Ahora la pregunta es, si nosotros estamos trabajando con segmentos que nosotros estamos viendo que existen, ¿pueden tener una medida negativa? No, se supone que no. No, no. Siempre que nosotros estemos utilizando la ecuación cuadrática para dar solución a ciertos problemas, ya sea cuando nosotros vimos en algún momento en tercero medio lanzamiento de proyectiles y ese tipo de cosas, y modelábamos situaciones con alturas y tiempo, el tiempo y la altura no podían ser negativos, decíamos nosotros, entonces nos quedamos siempre con la solución positiva. Acá también, si estamos trabajando con segmentos y nos dan dos soluciones y una de ellas es negativa, la descartamos, no nos sirve. Entonces la solución para nosotros sería X igual 11 y nos quedamos con esa solución porque es la que físicamente nos conviene, ¿cierto? Un segmento no puede tener una medida negativa, por lo tanto descartamos esa solución. Y nuestra solución sería 11 positivo. Y lo que nos están pidiendo acá, de hecho, justamente es el valor de X. No nos están pidiendo el valor de algún segmento en específico como en las preguntas anteriores, solo el valor de X. Entonces el valor de X es 11, ya lo encontramos, marcamos la alternativa E. Este problema que acabamos de resolver yo creo que puede ser uno de los problemas más difíciles que se pueden encontrar utilizando teorema de Tales. Si sabemos resolver este problema, ya podríamos resolverlos todos. El que no le quedó muy claro, o la que no le quedó muy claro, el procedimiento de factorización tiene dos alternativas. Uno, tomar esta ecuación cuando pueda, ¿cierto? Más ratito, cuando pueda, usar la fórmula general y llegar al mismo resultado que llegamos nosotros. O dos,
cuando pueda, ¿cierto? Me habla para que conversemos este método para que lo recuerde, ¿sí? Si le dio alguna duda. Ya, último teorema entonces que vamos a revisar hoy día sería el teorema 3, que está aplicado a triángulos. Dice, si una recta es paralela a uno de los lados de un triángulo, entonces los otros dos lados quedan divididos en segmentos proporcionales. Entonces, nos fijamos en el dibujo, nos fijamos en el recuadro que está en celeste. Dice, si DE, ¿cierto? Esta línea que está acá al medio del triángulo, es paralela a BC, es paralela a este lado del triángulo, entonces podemos formar esta proporción que está acá. AD es a DB como AE es a EC, que es bastante parecido, ¿cierto?, al teorema 1 de Tales que revisamos hace un ratito atrás. Entonces acá, ¿cierto?, tenemos dos ejemplos. El primero es numérico, solamente para que sepamos formar la proporción, es bastante sencillo, y el segundo ya se incorpora una X por ahí, ¿cierto?, para hacerlo un poco más entretenido. Entonces, formamos en el ejemplo 1, formamos nuestra proporción. Uy, que corrí acá, corrí la línea, nada que ver. Ya, entonces en el ejemplo 1 formamos nuestra proporción. ¿Dónde está esto? Acá. Ya, si se fijan entonces nos vamos a ir guiando por el dibujo de arriba. Entonces lo primero que colocamos es el segmento AD, que en este caso el segmento que es este, ¿cierto? Ahora mide 6. Mide 6. En la parte de abajo va DB, es decir, va este segmento que está acá, que es 3. En la parte de la derecha, en el numerador, va el segmento AE, que en este caso es nuestra incógnita. Y en el denominador va el segmento S, en este caso, ¿cierto? Es 4. Este es el ejemplo más sencillo de todos, ¿cierto? Porque de hecho basta pasar el 4 multiplicando el lado contrario para ver ya despejado nuestra X. No tenemos ni para qué, ¿cierto?, pasar el multiplicando el lado contrario, porque si pasamos solamente el 4 multiplicando, ya la X queda solita y despejada. Entonces, este ejercicio es bastante sencillo, ¿cierto? Pasamos el 4 multiplicando el lado contrario, nos quedaría lo siguiente. En la parte de arriba nos quedaría 4 por 6 o 6 por 4. En la parte de abajo nos sigue quedando el 3. Y el lado de la derecha está la X solita. Entonces basta resolver eso, ¿cierto?, que está a la izquierda para saber el valor de X. 6 por 4, 24. 24 dividido por 3 es 8. Así que ya sabemos que nuestra X es 8. Acuérdense que otra manera de poder resolver esto más rápido, que sería más recomendable, sería dividir el 6 con el 3 inmediatamente, ¿cierto? 6 dividido por 3, 2. 2 por 4, 8. ¿Sí? De la manera que usted le acomode más. Vamos al ejemplo que está acá a la derecha. Hacemos exactamente lo mismo y de hecho acá en el dibujo no está el trazo EC, pero en el enunciado lo dan. Dice EC mide 7. Entonces en realidad ya tenemos, ¿cierto?, también todos los segmentos que necesitamos para formar nuestra proporción. Lo voy a escribir acá abajo. Entonces acá abajo partimos siempre escribiendo nuestra proporción, ¿cierto? En el lado de la izquierda, en el numerador, X, ¿cierto? En el denominador, X más 4. En el numerador a la derecha, 5. Y en el denominador a la derecha, 7. ¿Sí? Lo voy a dejar acá mejor. ¿Dónde dejé la ecuación? No, no me resultó. Ya, ahí sí. Ya, entonces, ya sabemos lo que viene ahora, ¿cierto? Pasar multiplicando los lados contrarios. Pasamos el 7 multiplicando, 7 por X nos queda 7X inmediatamente, y al lado de la derecha nos quedaría, ¿cierto?, el X más 4 que está dividiendo a la izquierda, pasa multiplicando a la derecha, entonces nos quedaría X más 4, y ese factor lo tenemos que multiplicar por el 5 que estaba ya a la derecha en el numerador.
con ese paso ya listo, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es generar las multiplicaciones. En el lado de la izquierda nos queda exactamente lo mismo que teníamos, y en el lado de la derecha multiplicamos 5 por x, o x por 5, que nos da 5x, y luego multiplicamos 4 por 5, que nos da 20 positivo. Ahora, ¿cierto? Agrupamos las x a un lado y los números al otro. ¿Qué hice? El 5 que está sumando pasa restando al lado contrario, nos quedaría 7x menos 5x, 2x. Eso sería igual a 20. Por lo tanto, ya sabemos, ¿cierto?, que el valor de x sería... Acá está. Bastaría pasar dividiendo, ¿cierto?, el 2 al lado contrario, nos quedaría que x sería igual a 20 dividido por 2, por lo tanto el valor de x sería 10. Y nos estaban preguntando por el valor de x, ¿cierto? Acá nos decían x y un signo de interrogación, al igual que acá. O sea, acá 8, acá 10. Si se fijan, ¿cierto?, este tercer teorema es bastante parecido al primero, solo que aplicado triángulos. ¿Dudas con los dos ejemplos? Ya, esto se los dejé como extra. Ya, acá les dejé los teoremas. eh, bueno, este lo revisamos un poco, este también un poco, ¿verdad? Y este al medio no lo revisamos, pero en alguna ocasión lo he visto, ¿sí? No lo he visto tan seguido, pero es bueno que sepan que pueden salir ejercicios de este estilo. Y en la parte de abajo también relacionan la área y los perímetros, así que este cuadrito está como bastante bueno. Y si se fijan acá, la proporción son D es a B como C es a A, ¿cierto? Acá le colocan una K de constante, porque acuérdense que las proporciones son eso, ¿cierto? Si, lo que les dije al principio de la clase, si yo hago la división entre los segmentos, esa división me va a arrojar un número que tiene que ser constante para todas las divisiones, ¿sí? Generalmente se le coloca a esa constante, o se simboliza esa constante como una K, ¿sí? A eso se refiere. Ya, acá tenemos distintos ejercicios. ¿Sí? Tenemos 4 ejercicios que podemos revisar, alguno de ellos, y luego tenemos otro resumen de materia. Este resumen de materia también está más o menos, bueno, en la parte de la izquierda, acá, está el teorema de Euclides. Si bien yo no vi en el temario, por lo menos para esta prueba, el teorema de Euclides, lo dejé acá solamente también por si acaso. Lo de la división áurea también lo mismo, tampoco lo vi en el temario, pero se los dejé por si acaso. Y los segmentos en circunferencia, vi en alguna parte un ejercicio, entonces se los dejé acá también por si acaso, y de hecho las proporciones que están acá son bastante sencillas. Acá está listo todo lo que hay que hacer. B por D tiene que ser igual a C por D. A multiplicado por A más B tiene que ser igual a C multiplicado por C más D. Y T al cuadrado, que es ese segmento que está acá, tiene que ser igual a A por A más B, que sería todo el segmento. Y este cuadrito que está acá, específicamente el que está a la derecha, les va a servir también porque en la guía de octubre hay algunos ejercicios que están orientados con esto, ¿sí? Entonces acá yo les dejé unos ejercicios con esos últimos teoremas para que le echemos un vistazo ahora, y así ustedes se guían para la realización de los ejercicios que están en la guía de octubre. Los de acá, que son estos, ¿cuáles? Estos 4, si es que tenemos tiempo, los vamos a realizar. Ahora me interesa ver un poco más los de acá abajo para que puedan realizar bien estos ejercicios en la guía, ¿vale? Entonces vamos a ver estos ejercicios. Como les dije entonces, el recuadro 1 y el del medio, el de la izquierda y el del medio, se supone que por lo menos en el temario que yo leí nos traban en la prueba de transición. Por eso no les puse ejercicios sobre esto. Ya, entonces, nos vamos al primero, este que está acá. Ese que está ahí, si se fijan, ¿cierto?, tiene una circunferencia y dentro de la circunferencia tiene 2 cuerdas. Estas 2 cuerdas que están dentro de la circunferencia
nosotros nos devolvemos, y si se fijan, en las dos últimas tenemos segmentos que están fuera de la circunferencia, y en el primero tenemos los segmentos que están dentro. Por lo tanto, tenemos que utilizar esa proporción. Entonces, la proporción nos dice acá que el trazo TH por HQ tiene que ser igual a la multiplicación de RH por HP. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la proporción. Entonces vamos a insertar la proporción inmediatamente. Ya, entonces la proporción que les comentaba, según lo que estábamos viendo arriba, no era así, po. Me equivoqué. Vamos a borrar esto. Era más sencillo de lo que habíamos dicho. Era TH multiplicado por HQ tiene que ser igual a RH multiplicado por HP. Y eso es lo que nosotros entonces tenemos que reemplazar. Ahora, HQ lo tenemos, sí. Tenemos HQ, tenemos este pedacito que está acá, tenemos TQ, o sea, tenemos toda la cuerda que está acá, tenemos PH, que es este pedacito que está acá, y nos están preguntando por RP, nos están preguntando por toda la cuerda que está acá. Entonces, reemplazamos todo lo que tenemos. Ya, TH no lo tengo, pero tengo HQ y tengo TQ. ¿Cuánto mide TH? Ya, no voy a seguir hasta que me digan cuánto mide TH. Ya, ahora sí que se fueron, ¿o no? Ah, no, están 21 No. conectados, 18. A ver, póngalo o no. Para verlo Ya, bien. ahí está. HQ mide 2 y TQ mide 20. La pregunta es, ¿cuánto mide TH? ¿18, profe? 18. ¿Cierto? Si TQ completo mide 20 y este pedacito que es HQ mide 2, entonces el pedacito sobrante, que es TH, mide efectivamente 18. 18 que es TH lo multiplico por HQ, que me lo dan, es 2. Eso tiene que ser igual a RH por HP. Y yo sé que HP es 4. Entonces RH no lo tengo, pero tengo HP que es 4. Siempre teniendo 3, puedo calcular el cuarto, pero siempre tengo que tener 3. ¿Sí? Entonces, para calcular el valor de RH, lo único que me bastaría sería pasar dividiendo el 4 que lo está multiplicando, ¿cierto? Entonces nos quedaría al lado de la izquierda, en la parte de arriba, nos queda 18 por 2. Pudimos haberlo calculado al tiro, pero bueno. Y en la parte de abajo nos queda el 4 que pasamos dividiendo, ¿cierto?, hacia el lado. Y en la parte de la derecha nos queda el RH solito y ya listo, ¿cierto?, para obtener su valor. 18 por 2, 36. Y 36 dividido por 4 es 9. Entonces, ¿dónde dejé esto? Ah, ya sé por qué. Ahí está. Ya, entonces nos queda que RH es 9. Si RH es 9 y nos piden RP, ¿cuánto me diría RP entonces finalmente? Finalmente entonces nos piden RP. Y RP, si ustedes se fijan, es el trazo completo. Entonces tendría que ser la suma de RH, que ya lo calculamos en 9, más cierto HP,
que también lo dan, y es 4. Por lo tanto, sería 9 más 4, 13. Y esa sería nuestra respuesta. Si se fijan en el ejercicio que está acá a la derecha, cada una de estas rectas, que son 2, tocan la circunferencia en 2 puntos. Si tocan la circunferencia en 2 puntos, lo que tengo que utilizar es el que está al medio. Esta proporción que se forma al medio. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahora en este ejercicio que está acá a la derecha, este segmento que es PT toca la circunferencia solo en un punto. Si toca la circunferencia solo en un punto, lo que tenemos que utilizar, ¿cierto?, sería la proporción que está acá abajo. Esa es la proporción que se tendría que cumplir acá. T al cuadrado es igual a por A más B. Ya, entonces vamos a resolver este ejercicio. Resolvemos ese y con ese terminamos. Eso se los voy a dejar a ustedes para que practiquen. Con esos dos vamos a terminar la clase de hoy día. Ya, entonces si se fijan, la proporción que tenemos que establecer acá, ¿cierto?, como conversamos recién, es la que está al medio. Sería el trazo cortito que está fuera de la circunferencia, y a ese trazo lo tengo que multiplicar por el segmento completo. Al igual al otro lado, el C, que es el segmento que está fuera de la circunferencia, lo tengo que multiplicar por el segmento completo. Entonces nos queda. La proporción sería entonces CP, ¿cierto? Lo tendríamos que, CP, lo tendremos que multiplicar por el segmento completo, es decir, BP. Y eso tiene que ser igual a DP, que es el segmento que está fuera de la circunferencia, multiplicado por el segmento completo, que en este caso sería AP. Obteniendo o resolviendo esta ecuación, podríamos ya saber, ¿cierto?, los valores. Entonces nos dicen acá, PD, que es este valor, lo tenemos, y es 6. Ahora, BC, este segmento que está dentro de la circunferencia, mide 8. Eso es lo que sabemos. Y también sabemos que PC es ACB, como 1 es a 2. Nos están dando una proporción. ¿Cómo podemos trabajar con una proporción? ¿Se les ocurre? ¿Cómo podríamos trabajar con esa proporción? Vamos a reemplazar lo que ya tenemos. Ya, entonces, CP es a BC como 1 es a 2. Y sabemos que PD mide 6 y sabemos que BC mide 8. ¿Sí? Acá nos están dando BC, que es este que está acá. ¿Sí? Ya, vamos a trabajar esa proporción. Vamos a trabajar esa proporción. Qué bueno que tocamos este ejercicio. Ya, entonces, la proporción nos dice lo siguiente. PC es a CB como 1 es a 2. Como 1 es a 2. En la parte de arriba, a la izquierda, tengo que poner PC. Y en la parte de abajo, tengo que colocar CB, ¿cierto? Y estaría mi proporción anotada como nosotros lo hemos trabajado en los ejercicios anteriores, ¿cierto? Acuérdense que se puede anotar como fracción o se puede anotar como división hacia el lado, pero en realidad es lo mismo. Nosotros sabemos que para poder nosotros generar o encontrar resultados en una proporción necesitamos tener 3 valores de los 4. Tenemos 2, pero si se fijan, acá abajo nos dieron BC, que es 8. Entonces este numerito que está acá abajo, en el denominador, es 8. Si ese numerito es 8, ¿cuánto mide el trazo PC? 4. 4. Exactamente, ¿cierto? Lo que hizo la compañera fue pasar multiplicando el 8 hacia el lado, ¿cierto?
le quedaría 8 por 1, 8, y 8 dividido por 2, 4. Entonces el lado o el trazo PC es 4. Ahora que tenemos el trazo PC, que está acá, ¿cierto? Ahora nos conviene mejor, ¿cierto?, pasar la información que tenemos a la proporción que hayamos generado en un principio. CP ya sabemos que es 4. Lo tenemos que multiplicar por BP. Si PC es 4 y CB es 8, entonces BP ya tenemos su medida, ¿cierto? ¿Cierto? PC es 4, BC es 8, 4 más 8 nos da 12. Lo tenemos listo. Al lado de la derecha nos piden, ¿cierto?, DP por AP. Por AP. Y la información que tenemos de este lado es que PD, que es el primer factor, ¿cierto?, es 6. Nos lo dieron esa información. Si PD es 6, lo tenemos que multiplicar por AP, que sería, ¿cierto?, nuestra incógnita. Entonces, el 6 que está multiplicando nuestra incógnita pasa dividiendo al lado contrario. Entonces nos quedaría en el lado de la izquierda, nos quedaría arriba 4 por 12, y en la parte de abajo nos quedaría el 6. Y eso, ¿cierto?, va a ser igual al segmento que nos falta, que es AP. Listo. El 12 lo divido entre 6, nos da 2, y 2 por 4 nos da 8. AP entonces es 8. Teniendo AP, ya podemos sacar el trazo que nos preguntan, que es AD, ¿cierto? Si AP es 8, o sea, todo este segmento mide 8, pero el segmento DP, que está acá, mide 6, entonces el AD sería, ¿cierto?, la resta de ambos. O sea, sería 8 que mide AP, que acabamos de encontrar, menos PD, que es 6, por lo tanto el trazo que nos preguntan, que es AD, sería 2. Finalmente, entonces, el trazo AD sería igual a la resta, ¿cierto?, de AP, que es el trazo completo, menos PD. AP es 8 y PD es 6, por lo tanto AD sería igual a 2. Y ahí terminaríamos entonces ese ejercicio. Chiquillos, ¿dudas con cualquier ejercicio que hayamos visto hoy día o con algún concepto que no les haya quedado claro? Yo creo que voy a parar la clase acá, en honor al tiempo. No, profe, una pregunta, ¿usted va a mandar el Power? Sí, y de hecho lo voy a guardar para que esté con todos los cálculos que hicimos. Ah, ya, gracias. Porque creo que el anterior lo mandé sin los cálculos, así que ahí fue error mío, lo siento. Si tienen alguna duda con eso, pueden obviamente recurrir a la clase que ya está en el canal o preguntarme cualquier cosa, pues, obvio. Pero sí, este Power lo voy a mandar, de hecho, así tal cual como está, con todos los cálculos listos. Lo voy a mandar, yo creo que hoy día mismo. Hoy día mismo subo la clase, les mando la clase y les mando el Power también hoy día. Entonces, para practicar quedarían esos dos. Acuérdense que ese sería el distinto, que sería el trazo PT al cuadrado. Sería igual a la multiplicación por PB por PA, ¿sí? Lo único que cambiaría. Y creo que estos ejercicios que están acá. Y los demás, claro, están en la guía. Así que con esto ya podrían hacer los ejercicios que están en la guía. Ya todo esto... Ah, sí, sí, les comenté, que ya subí la hoja de respuesta, ya está listo. Ya, chiquillos, chiquillas, para despedirnos entonces, de nuevo tratar de... Espérenme.